Bien, gracias, hermana Anita, por la presentación. Así es, venimos bajando recién de la camioneta, queridos hermanos. Estuvimos junto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, en la cordillera este fin de semana, justo a nuestros hermanos de la iglesia en Guayemapu, allá en Icalma. Y le envían muchos saludos a todos los hermanos, ¿ya? Especialmente a los que ya han ido alguna vez arriba. Los hermanos siempre se recuerdan, ¿ya? Se acuerdan mucho de la Fabiola, de Rubén, de la Oriana, ¿se acuerdan? De los pastores. No me recuerdo quién más hablaban, pero se acordaban de la mayoría de los caídos. Mandan muchos saludos, ¿ya? La iglesia de arriba en las hermanas. Para los que conocen, allá arriba son mayoría mujeres, así que las mujeres ahí tienen el control en la iglesia en Guayemapu. ¿Ya? Así que los saludo a todos en el nombre del Señor. Seamos bendecidos en esta hora por su palabra, que el Señor nos hable, que el Señor toque nuestros corazones y que nosotros podamos todos juntos escuchar, entender esta palabra que el Señor nos tiene preparada en esta tarde, para que podamos ser buena tierra, para que podamos nosotros exprimir lo que más podemos de lo que el Señor nos quiere entregar en esta tarde. Así que vamos a orar. Usted donde está, ore junto conmigo para que Dios guíe esta reflexión de la palabra en esta hora. Amén. Oremos. Eterno Señor, bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder, la autoridad, Señor, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Nosotros solo somos tus hijos, tus siervos, Señor, y queremos, Dios mío, estar junto a ti, Dios mío. Queremos ser instrumento en tus manos en esta hora, Señor. Bendice nuestros corazones, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a entender lo que tú quieres en esta tarde entregarnos, Señor. Gracias por las alabanzas, gracias por todo lo que se ha hecho en esta hora de celebración, de adoración a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a invitarlos a que busquen. No, primero les voy a dar la introducción, ya, los voy a dejar ahí. Pero vayan a Corintios, Primera de Corintios, ya. Luego les voy a entregar la cita. Primera de Corintios, busquen su Biblia, Primera de Corintios, ya. Ya les voy a decir, búsquenla al tiro. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1, ya. Esta reflexión de la palabra la he titulado El arte de imitar. ¿Ah? ¿Te conoces a aquellos que imitan? No me estoy refiriendo a Kramer, ¿ya? No piense que voy a hablar de Kramer aquí, ¿ya? El arte de imitar. En 1 Corintios 11:1, ¿ya? Y después de leer esta palabra, antes de leer esta palabra, quiero comentarles más o menos cómo nació esta reflexión. Hace unos días atrás, estábamos en casa y quise buscar en internet un concierto bien antiguo, ¿ya? Más antiguo, creo que está antes de que yo llegara al Evangelio, ya hace un poco más, creo que tiene como 23 años este concierto. Y a mí, en lo personal, ese concierto, al verlo, al escucharlo, me traía muchos recuerdos. Y me acuerdo mucho que yo lo miraba una vez y otra vez y otra vez, solo por ver a la gente que estaba ahí en ese concierto. Cómo levantaban sus manos, cómo cerraban sus ojos, cómo cantaban. Entonces, a raíz de eso, nació esta reflexión. Entonces, en 1 Corintios 11:1, vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Dice así. Vamos a leer varios versículos. Vamos a comenzar por este primero. Dice, el 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuevamente, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¡Wow! Sed imitadores. Por eso le puse el arte de imitar.
para un poco contextualizar, esta Primera Corintios es la primera carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, ¿ya? A una iglesia donde las personas que iban a la iglesia aún tenían una práctica habitual de la vieja manera de vivir, ¿ya? Habían traído las cosas, las costumbres paganas, las costumbres que habían ahí a la iglesia de Cristo, y ellos aún se comportaban así, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo decide carta para un poco reprender un poco su actitud y darle a entender su pecado, ¿ya? Y también exhortarles a que ellos anden en amor, ¿ya? Entonces, en eso, él le está dando una serie de explicaciones a lo largo de esta carta. Les dice cómo tienen que hacer tal cosa, cómo tienen que hacer esto otro, y así, y así, y así, ¿ya? Y en eso les dice, si no saben, creo yo, dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces yo me hago la pregunta, usted y yo, ¿podríamos decirle al resto de la sociedad, al resto de la gente que me rodea, usted sea como yo? Usted tiene que ofrecerme a mí para dirigir su vida. ¿Usted haría eso? Es una tremenda pregunta, ¿no? Quizás muchos de nosotros diríamos, no tenemos la suficiente santidad, autoridad para decirle a alguien, ¿sabe qué? Hágalo como yo lo hago, sea como usted. Y si le colocamos un tono así, un tanto quizás altanero, diríamos, ¿saben ustedes? Sean como yo, imítenme a mí. Si veo, nos pensamos así, pero no creo que el apóstol Pablo lo haya dicho de esa manera, sino que lo hacía de una forma humilde, ¿ya? Entonces, él les dijo, sed imitadores de mí. ¿Alguno de nosotros podría decir eso? Yo creo que no. Y esa es la gran tarea. Esa es la gran tarea que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Porque sabemos que a los cristianos, afuera, la gente nos está observando, nos está mirando y ve cómo nos comportamos y ve cómo actuamos. Ellos escuchan cómo nosotros hablamos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a actuar y a andar como el Señor querría que anduviéramos. Así como lo aprendió el apóstol Pablo. Aprendió a hablar como el Señor, a andar como el Señor, y él mismo se ponía como ejemplo delante de los demás, que él hiciera lo mismo que él hacía, así como yo de Cristo, dijo. Entonces, el arte de imitar. Hoy en día se habla mucho de lo mal que quizás es, de lo mal que es el imitar a la gente, ¿no? Sí, yo no imito, yo soy único. ¿Has escuchado eso, no? ¿Has escuchado esa palabra? Hoy por hoy la humanidad buscan ser originales, buscan ser distintos, diferentes. Y ¿sabe? Eso lo trae está muy intrínsecamente tomado de la mano con el humanismo. Es humanismo puro. ¿Y qué es lo que trae el humanismo? El individualismo. ¿Y qué ocurre? Nos hace apartarnos, nos hace alejarnos y nos hace andar como lobos solitarios. No, es que yo ya no tengo más que aprender. Soy una persona que ya solo Dios es la persona que me puede decir algo. También el arte de imitar tiene mucho de humildad. Las personas que son humildes siempre
van a encontrar o van a aprender algo de otra persona. Siempre van a aprender algo del que está más arriba. La palabra nos enseña que tenemos que encontrar o tratar a nuestro prójimo como superiores a nosotros mismos. Entonces, como hijos de Dios, algo muy, muy importante es aprender de las demás personas. Aprender de los demás. Aprender de los demás. ¿Usted cómo aprendió? ¿Cómo aprendió a adorar? ¿Cómo aprendió a cantar? ¿Cómo aprendió a orar? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17, ¿lo encontró? Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Mire qué lindo. Yo me recuerdo cuando comencé en el Evangelio y les contaba la historia de este concierto, que a mí me gustaba mucho mirarlo porque veía a muchos jóvenes, muchas personas cantando, adorando, derramándose delante de la presencia del Señor. Les contaba en un principio, yo en mis inicios en el Evangelio aprendí muchas cosas de otros hermanos. Sí, usted dirá, pero ¿qué cosa, hermano David? Por ejemplo, había hermanos que les gustaba levantar las manos en el culto, y cerraban sus ojos, y yo los miraba y decía, wow, quiero sentir, ellos sienten algo diferente. Entonces yo comenzaba a levantar las manos y aprendía a adorar, aprendía que levantar las manos delante del Señor era... También había un hermano que le gustaba decir amén, fuerte, en medio de la congregación, amén. Y yo decía, seguramente él quiere afirmar, él quiere decir, él quiere poder animar a la iglesia con su amén. Entonces yo decía, amén, también me comencé a decir amén fuerte. ¿Sí? O cuando había una persona que le gustaba mucho conversar con otros y yo le decía a ese hermano, le gustaba mucho hablar, abrazar y estar en contacto con los demás. Y yo también decía, bueno, eso es bueno para la congregación. Es bueno que nosotros tengamos esa comunión, que nosotros podamos demostrar el cariño a la demás congregación. Al hermano, a la persona nueva que viene llegando, demostró, venga, pase. ¿Ah? Me acuerdo que yo cuando me invitaban a visitar hogares, ¿cómo aprendí de repente a llegar a hogares? Sí, porque un día alguien me invitó y aprendí de él. Aprendí cómo hacerlo. Aprendí a imitar diferentes formas de hablar, cómo tenía que hacerlo. El Señor nos llama y nos invita a que seamos imitadores de Él, que podamos conocer a Cristo, que podamos ser lo que Él es de tal manera que nosotros lo imitemos, que Él sea el blanco perfecto para nosotros. Ese es el Señor. Muchas cosas nosotros las aprendemos, y aquellos que tienen la capacidad de aprender de otros tienen un corazón enseñable. Tienen un corazón enseñable, porque si no entra el orgullo y ya nada nos sorprende, y ya nada, no, es que yo ya lo sé hacer mejor que el otro. Es que eso ya lo pasé hace cuánto tiempo atrás. Y nos entra el orgullo y no tenemos ese corazón enseñable. Entonces el Señor hoy en día está muy fuerte, que es importante conocer y aprender de la gente que quizás tiene más años quizás en el Evangelio, o quizás hay gente que recién viene entrando y tiene un carácter y uno dice, oh, qué lindo, ¿cómo es? Y uno aprende de ellos, de los niños. De los niños siempre hablamos que ser como los niños, ¿cierto? Que no tienen, que cuando se pelean al rato ya se perdonan, que no guardan rencor en su corazón. El Señor nos invita a ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué dirá usted, el hermano David, no está hablando de imitar y hablar de ese tipo de
de aprender. Es importante que nosotros estemos siempre aprendiendo, recibiendo. En mi profesión, por ejemplo, yo me doy el tiempo de enseñarle muchas veces a los jóvenes. Me acuerdo que tenía uno que trabajaba conmigo que era súper orgulloso. Era jovencito, pero él, según él, sabía más que todos nosotros. Duró poco tiempo duró trabajando con nosotros, porque su orgullo fue más fuerte que la humildad. Y hay otros que sin saber mucho, pero queriendo aprender y queriendo ahí, estando sometidos frente a los que más sabían, han ido estando y siguen estando y cada día van teniendo mayor responsabilidad y siendo personas en las cuales uno puede confiar. Sí, porque si alguien aprende a hacer algo y lo aprende a hacer bien y sobre todo a la vista de su maestro, claro que uno puede confiar. Ahora te dirá, ¿por qué el hermano David nos dice eso? ¿Sabe que el pueblo de Israel cometió muchos errores? Muchos errores. Aún así, ellos no aprendían y seguían cometiendo errores. Y el apóstol Pablo aquí a los Corintios les dice, en el 10, 6 en adelante, del capítulo 10, del verso 6 en adelante, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando del pueblo de Israel, ¿ya? Como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas el pueblo de Israel hizo y no aprendieron. Hicieron otra cosa y no aprendieron. Hicieron otra cosa, sufrieron la consecuencia y no aprendieron. ¿Por qué? Porque era un pueblo orgulloso, un pueblo que no entendía. Nosotros hoy en día tenemos que aprender de aquellos que alguna vez pasaron y se dan el tiempo de aconsejarnos, de enseñarnos. Nosotros, como yo les decía, somos personas, como cristianos somos visibles. Y es esa la responsabilidad, o esa es la tarea que tenemos, el ser personas capaces de ser inspiración para otros. Usted dirá, pero hermano David, no sea orgulloso. No se trata de eso. Se trata de que, como el apóstol Pablo tenía la capacidad de decirle a los de Corintios y a muchos otros, decirle, sean como yo. Nosotros, esa es la tarea que tenemos. Tenemos una tarea importante en la vida, que hay personas que nos están viendo, que nos están observando. Personas debieran querer ser como nosotros. Debieran querer ser, ¿saben? Yo quiero ser como aquel. Como aquella persona, ¿sabe? Esa señora algo tiene, es tan cariñosa, es tan amable. ¿Qué tiene? ¿O usted ha escuchado esa frase? No, yo no soy cristiano, no soy evangélico. ¿Y por qué no le gustaría ser? No, voy a ser como ese. Mejor no, me quedo así como estoy. Claro, lamentablemente los cristianos, y eso es algo que tenemos que aprender, lamentablemente muchos cristianos les ha quedado muy alto este tema del evangelio, el llevar el evangelio y ser dignos de él. Entonces hay gente que muchas veces
los ve, los observa y dice, no, como él no quiero ser. Si bien entendemos que quizás hay gente que nos pone quizás muy alta y cree que tenemos que prácticamente andar levitando en el suelo para que seamos buenas personas, ¿ah? También nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser personas que la gente nos reconozca. Nos reconozca, ¿por qué? Por nuestro amor, por nuestra bondad, ¿ah? Por nuestro carisma. No sé, usted sabe, porque es muy voluntarioso, muy servicial. Porque es una persona que cuando se necesita está. Sí, esa es la tarea que tenemos como hijos de Dios. Como el Señor, como Cristo que dice la Biblia que más de 5.000 personas lo seguían. Más de 5.000 personas cuando estaba predicando en el Sermón del Monte. Cuando estaba dando las bienaventuranzas. Más de 5.000 personas estaban ahí, más mujeres y niños. Y todos le seguían. Y querían escuchar de él. Querían ver lo que él tenía. Querían observar lo que él tenía. ¿Quién será? Es un nuevo profeta. Y su fama se esparcía por toda la región, dice la palabra. Toda la gente lo iba conociendo por cómo él era, por cómo actuaba, por cómo hablaba, por los milagros que hacía. Esa es nuestra tarea, que tenemos que ser imitadores del Señor, imitadores de Dios, para que la gente pueda llegar al Evangelio, pueda llegar y conocer a Cristo como nosotros lo hemos conocido. Dice en Corintios 4, versículo 17, por tanto os ruego que me imitéis. Este apóstol Pablo se ponía como ejemplo. Tenía tal seguridad de lo que él hacía que se ponía como ejemplo. Hoy en día nosotros tenemos que hacer así. Tenemos que ser así. Que la gente vea qué linda familia es esa. Yo quiero tener una familia así como esa. Quiero ser como él. Quiero hablar como él habla. Quiero que mi rostro brille como el que brilla él. Algo tiene en sus ojos. Que la gente busque ser como usted, querido amigo, querido hermano. ¿Y cómo se hace eso? Tratando de buscar e imitar al Señor. Cuando nos esforzamos por hacer la voluntad del Señor, por amar a nuestros enemigos, cuando nos esforzamos por hacer lo que el Señor nos pide, solo, naturalmente se nos va a dar. Siempre me acuerdo cuando un día estaba trabajando y se me acerca un caballero y me dice, ¿usted qué música escucha? No, yo le dije, no escucho música. Debe ver la radio por ahí. No, me dijo, sí, yo sé, ella me dijo, ¿qué es lo que sabe? Es que usted es hermano, me dijo. ¿Cómo eso? Sí, usted es hermano. Por querer decirme que era evangélico, me dijo, usted es hermano. Entonces, imagínese. Yo, bueno, sí, tiene razón, le dije yo. Sí, escucho música cristiana. Y ahí me dijo, ¿sabe qué? Yo también escucho. Tengo algunos temas por aquí en mi pendrive. Entonces salía un ranchero en su parlante. De repente salía una canción cristiana ahí, Marcela Gándara. Entonces, qué bueno, decía yo, tiene que volverse al Señor. No, anda así nomás. Sí, no, así vamos a volver, me dijo. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que lograr irradiar. ¿Y cómo se hace eso? Solo buscando al Señor. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la gracia del Señor. La gracia del Señor. Imitadme a mí, dice el apóstol Pablo, como yo imito al Señor.
Hoy en día, querida iglesia, querido hermano, si usted no es cristiano, apóyese en un cristiano. Aprenda a orar como él ora. Aprenda a leer la palabra como él la lee. Aprenda a escuchar alabanzas como él lo hace. Si usted es cristiano, busque cada día más al Señor. Busque cada día más parecerse a su Maestro, a Cristo. ¿Para qué? Para que la demás gente se quiera parecer a usted. En esta hora, querida iglesia, quiero dejarlos con esta reflexión. Una reflexión cortita, ¿ya? Pero muy práctica para nuestra vida, muy práctica para nuestro diario vivir. Es importante que nosotros aprendamos a que en todas las cosas, todo lo que hacemos, la palabra dice que todo lo que hacemos al espiritual es espiritual. ¿Entienden? Entonces que la gente nos vea diciendo, este hermano, sí, él sí que es espiritual. Entonces, esta pequeña reflexión, que podamos tomarla y tratar de llevarla a cabo. Para que en el día que sea difícil sepamos cómo guiarnos. ¿Sí? Sepamos cómo guiarnos, porque ¿por qué? Porque es importante que otras personas conozcan al Señor. El apóstol Pablo dice en Corintios 10, verso 33, dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Todas estas cosas que yo les he estado diciendo, querido, es para que otras personas sean salvos, para que otros conozcan lo que usted conoce, para que otros lleguen al arrepentimiento. ¿Cómo? A través de usted. Que usted sea un canal de bendición, que usted sea la persona que trajo a los pies de Cristo a otro. Y dice la palabra que cuando uno se arrepiente de sus pecados, ¿qué es lo que ocurre? O se vuelve al Señor, ¿qué es lo que ocurre? Dice que hay una multitud de pecados que son borrados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Multitud de pecados son borrados cuando alguien se entrega al Señor. Entonces el Señor pasa la goma, el corrector, así, en el libro de la vida, y borra todos los pecados de esa persona que un día él cometió quizás. Pero el Señor, en su justicia y en su palabra, dijo que cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos, Él perdona y olvida. Entonces Él borra esos pecados. Y nosotros, usted y yo, podemos ser ese instrumento que Dios anda buscando. Así que Dios les bendiga, querida iglesia, querido hermano, querido amigo, que el Señor pueda ser su maestro y usted pueda imitar lo que Él hace por cada uno de nosotros. Sí, lo que Él hace. Amó de manera al mundo y Cristo dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Quizás algún día nos toque hacer eso. ¿Quién sabe? Dar nuestra vida por el Evangelio, por un amigo. Amén. Así que Dios les bendiga en esta noche. Muchas gracias. Vamos a terminar esta reflexión con una pequeña oración. Muchas gracias, querida iglesia, querida hermana Anita. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra en el corazón, en el alma, en los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, y nos hace cambiar, hace andar diligentemente. Esa es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que la que hemos visto hoy día, la que hemos escuchado, Señor, pueda ser buena tierra en nosotros, Señor, una buena semilla en esta tierra, Señor. Queremos, Dios Todopoderoso, que lo necesario que necesitemos, Señor, pueda florecer en nosotros. Para poder aprender de otros, esté más viva que nunca, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor,
a querer el bien de todos, de toda la humanidad. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Bendecimos la iglesia y todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermana Anita.